Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver de una forma bastante sintética, resumida y concreta cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes gestacional, es decir, aquella paciente que se complica con diabetes durante el embarazo. Sin embargo, aunque esto sea un método de consulta rápido, no se puede hablar de un tema nada más así. Rápidamente vamos a dar un marco teórico, que es la diabetes gestacional. La guía de práctica clínica la define como un trastorno caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo. De tal forma que podemos tener ciertas dudas entre que si es por primera vez o después del primer trimestre. La misma guía hace énfasis en que si es durante el escrutinio del primer trimestre, se considerará como una diabetes pregestacional. Aparte de eso, el resto de literatura consultada como el Practice Bulletin de la COG y el Protocolo Clínico de Barcelona coinciden en una definición bastante similar. ¿Qué datos hay respecto a la diabetes del embarazo? La prevalencia mundial es del 7%, sin embargo en México, por cuestiones diversas, incluyendo la genética, la etnia y los factores ambientales y de estilo de vida, se estima una prevalencia entre 8 al 17% de los embarazos. Un dato muy curioso es que casi todos los casos de diabéticas embarazadas van a ser de casos meramente gestacionales, el 90%, y el 10% restante son pacientes que ya tenían diabetes antes del embarazo. Eso significa que si en mi consulta yo veo 10 pacientes diabéticas embarazadas, 9 de ellas habrán hecho el embarazo, la diabetes durante el embarazo. Es importante saber que para cuestiones de asesorar a las pacientes y de explicarles el riesgo de múltiples complicaciones, incluyendo la diabetes, la mujer mexicana solamente por la etnia se considera de alto riesgo para desarrollar diabetes gestacional, junto con muchas otras cosas, ¿no? Como la preeclampsia y demás. En cuanto a la diabetes, pues, ¿cuáles son las complicaciones que puede desarrollar una paciente y cómo abordarla tanto ella, en qué puede esperar, como uno como médico, ¿no? Evidentemente la muerte intrauterina era de las más importantes debido a que desde 1950 Priscilla White describió esta como la complicación más fatal o más adversa relacionada con mujeres con descontrol hiperglucémico. Sin embargo, mientras ha modificado los criterios diagnósticos y ha mejorado la terapéutica, disminuyendo de forma importante la incidencia de muerte intrauterina, cuestiones como la preeclampsia con riesgo elevado de 2 a 3 veces, de 2 a 3 veces, la macrosomía 4 a 5 veces y la prematurez 4 a 5 veces son de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo. Sin embargo, se pueden hablar de complicaciones que ya pasan al embarazo y al puerperio, es decir, pues sí, las malformaciones pueden verse, sin embargo, son más frecuentes en las mujeres que son diabéticas antes del embarazo, pero los neonatos se van a complicar con hipoglucemia, hipocalemia, ictericia, síndrome de estrés respiratorio, muerte fetal que ya comentamos o muerte neonatal por diversas causas. Al final del día esto se puede resumir en que hay un riesgo cardiovascular elevado porque después del periodo neonatal y de la infancia se ha demostrado que los hijos de madres diabéticas desarrollan dislipidemia, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 entre los 5 y 10 años de vida, por lo cual esto al final del día eleva el riesgo cardiovascular y es una complicación que puede llevar a eventos bastante adversos. En cuanto a las mujeres, un dato que proporciona el Practice Bulletin de la COC es que las mujeres latinas, hasta el 70% de ellas van a presentar diabetes mellitus tipo 2 después de los 20 años de parir. Es una cifra brutal, es bastante importante, ¿no? Que las pacientes sepan este riesgo, particularmente las de etnia latinas, dice la COG. Evidentemente, a lo mejor puede que no hagan diabetes mellitus tipo 2, pero igualmente van a quedar con dislipidemia, con síndrome metabólico, con obesidad, etc. Y al final del día, ambos, tanto madre como hijo, tendrán un riesgo cardiovascular elevado en el transcurso de su vida. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes durante el embarazo? Tenemos dos criterios diagnósticos o dos metodologías. La primera, que es la más antigua de 1964 a partir de estudios de O'Sullivan, conocida como el método de 2 pasos, y en manera de mnemotécnica les digo, si es un método de 2 pasos es porque voy a tener que estar ante dos valores alterados para hacer el diagnóstico. Esto lo avala la National Diabetes NARA Group y pues es el método que, al menos en Estados Unidos,
la COG recomienda como la más adecuada para hacer el escrutinio. Sin embargo, en la misma guía de práctica clínica 320-2016 nacional se describe que la Asociación Internacional de Estudios de Grupos de Estudio para Diabetes y Embarazo, desde el 2010, estipularon ciertos criterios que se pueden llevar a cabo mediante una metodología de un paso. Igualmente, a manera de mnemotécnica, si es un método de un paso, solo requiere un valor alterado. Para los que lean alguna de las bibliografías mencionadas, pues también pueden encontrar este método de 2 pasos como el famoso test de O'Sullivan. Cuando se hace el screening universal a las pacientes entre las 24 y 28 semanas de gestación. Sin embargo, de una vez aclaro que si bien eso es un screening, no quiere decir que en el primer trimestre yo no le haga nada en cuanto a glucosa se refiere a una paciente embarazada, ¿no? Esto es nada más para el diagnóstico de la diabetes complicando el embarazo, no de una diabetes pregestacional. Evidentemente, si yo voy a evaluar a mi paciente que no haya hecho diabetes durante el embarazo, pues lo que debo de conocer es cómo descartar siempre que esa diabética embarazada no sea una diabética antes del embarazo. Se utilizan los criterios de la Asociación Americana de Diabetes desde el 2016, con los mismos criterios que se utilizan en cualquier persona. En ayuno mayor o igual a 126, al azar mayor o igual a 200, en una postprandial de 75 gramos mayor o igual a 200 o una glucosilidad de 6.5%. Eso es algo que llevamos más de 15 años sin cambiar y está completamente aclarado hasta nuestros días que así debe de ser. Ya entrando en materia, ¿cuáles son los 2 tipos de screening que yo tengo que realizar a mis pacientes? En la tabla de arriba, en el cuadro 4, vemos los criterios para un solo paso, que son los de la International Association, que habla de que en una paciente que requiere ayuno, es una paciente que va a requerir ayuno, se le va a dar una carga de 75 gramos de glucosa. Se va a tomar la glucemia en ayuno, evidentemente, a la hora y a las 2 horas de haber ofrecido la carga, y los valores de punto de corte para hacer el diagnóstico es en ayuno mayor o igual a 92, a la hora mayor igual o mayor a 180 y a las 2 horas igual o mayor a 153. Importante recalcar que con un solo valor alterado yo hago diagnóstico de diabetes gestacional. Repetimos, esto es para su uso exclusivo en las 24 y 28 semanas de gestación. Por otra parte, en el cuadro 5, que también lo menciona la guía de práctica clínica, tenemos el método para hacer el diagnóstico en 2 pasos, ¿no? Sin embargo, desde aquí voy colocando los pros y los contras. ¿Cuál es uno de los contras para que yo elija entre uno u otro método? Que nos damos cuenta que al menos en este caso de 2 pasos, tenemos 2 valores de referencia que podríamos utilizar, los de la National Diabetes Standard Group y otros que son los de CARP y Coastal. Si nos damos cuenta, la variación entre cada uno de ellos es meramente de 5 miligramos de cilitro, ¿no? Una glucosa en ayuno de 95 contra 105, perdón, de 10 miligramos. Una glucosa a la hora de 180 contra 190, las 2 horas de 155 contra 165 y a las 3 horas de 140 contra 145. Ahí sí solo son 5 miligramos de diferencia. Otra de las diferencias es que aquí nada más requiero 2 horas de vigilancia y aquí requiero hasta 3 horas de vigilancia. La guía de práctica clínica 320 dice literalmente que es indistinto cuál es la técnica que se va a utilizar y sin embargo se tiene que adaptar a los recursos humanos y materiales. Si llevamos algunos videos comentando que no tenemos insumos, que no hay ni para hacer un dextroxis de una paciente en urgencias complicada, pues resulta apenas lógico entender que si yo voy a realizar el escrutinio de mi paciente es únicamente en un paso, porque no requiero de tantos recursos materiales. Otra cosa que es importante comentar es que es evidente que a pesar de que la diferencia en la carga, aquí son 100 gramos de glucosa, cuando se utiliza el criterio de 2 pasos, los niveles son algunos similares. Por ejemplo, Carpenter se parece mucho a los de la International Association. Sin embargo, en el caso de la National Diabetes son más altos los niveles. Todos los artículos consultados dicen que cuando uno hace el diagnóstico de diabetes gestacional en un solo paso, es decir, con los de la internacional,
aumenta la incidencia y compara, ¿no? Si yo utilizo Carpenter y Constant, hago diagnóstico en el 5% de mi población, y si utilizo los criterios en un solo paso, ese 5% se convierte en 15 o en 17%. Apelando a que es un método que sobreestima o sobrediagnostica a pacientes complicadas o embarazo con diabetes. Sin embargo, un punto muy importante es que hay artículos que describen que de hecho es mejor, con toda cautela la frase, sobrediagnosticar pacientes que de hecho tienen alteración de la glucosa en grado variable, como dice la definición, que al final del día, evidentemente, el que tenga mayor cantidad de glucosa la expone a ella a tener peores complicaciones durante el embarazo o ese feto durante la vida neonatal. De tal forma que es un punto a favor de utilizar los criterios de la Internacional Diabetes, porque permite identificar pacientes en mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones, tan solo porque, uno, en este país, repetimos, todas las mujeres son de alto riesgo, y dos, el control glucémico no siempre es el adecuado simplemente con la orientación de la paciente. De tal forma que el solo hecho de que yo le diagnostique diabetes gestacional, cuando menos va a obligar a mí como médico y a mi paciente a tener un mejor control glucémico, aunque sea automonitoreo, pero que yo tenga valores. Y no podemos comparar que yo le esté checando de una forma estricta, aunque sea en su casa, de forma ambulatoria, a que le diga que no tiene nada y que si lo hace, pues yo nunca me voy a dar cuenta hasta que tenga un feto macrosómico, que tenga polidramios, que tenga parto prematuro o que tenga muerte fetal. Entonces es un punto súper importante para estar a favor de la International Association. Es decir, la de un solo paso. Entonces llega un punto en el que hay ciertas discrepancias, ¿no?, en los términos. El mismo protocolo del Clínic de Barcelona a la letra dice que a una paciente a la que yo estoy revisando en el primer trimestre, si su glucemia basal es mayor a 105, voy a decir que es una paciente diabética gestacional y que no va a requerir un escrutinio más completo, por ejemplo, con 100 gramos en curva. En caso de un solo óvulo alterado de esta basal, con curva, se va a repetir la curva a las 3 o 4 semanas, y a partir de las 34 semanas no se considera oportuno repetir la prueba. Es decir, esto va más enfocado a que muchas veces nos preguntan, ¿no? Bueno, ya le hice el estudio a las 24 y 28 semanas y no salió nada. Sin embargo, yo la vuelvo a revisar a las 30 semanas porque tuvo datos de, no sé, APP, o porque tuvo fiebre y pedí laboratorios, y me encuentro que tiene una glucemia alterada, ya no está en menos de 90 o en menos de 100, tiene 105 en ayuno. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Le vuelvo a hacer otra curva o no? Esto es lo que yo quería abordar. Al final del día, todo lo que estamos describiendo, tanto los de la Internacional como los de las National Diabetes, como los de Carpenter y Constant, son estudios que se hicieron exclusivamente en población con ciertas características, incluyendo las semanas de gestación, de tal forma que si nosotros entendemos un poquito más la fisiopatología de la diabetes gestacional, sabemos que conforme va avanzando el embarazo, es normal que cualquier mujer embarazada tenga resistencia a la insulina. Van aumentando las hormonas contrarreguladoras y va aumentando el estrés metabólico de esta paciente, de tal forma que nosotros diagnosticamos como diabéticas a aquellas pacientes que en la prueba de screening de 24 a 28 semanas tengan alteración, y todas las demás, aunque no esté indicado una curva de tolerancia a la glucosa, porque ya no están las semanas, como dice aquí el Clinic, no se considera oportuno repetir la prueba. Sin embargo, se orientará, no dice la diagnosticarás, la orientarás como una intolerancia a la glucosa. ¿Qué se le hace a una intolerancia a la glucosa? Manejo integral, es decir, nutricional, y en caso de ser requerido, farmacológico. Repito, puede ser un poco confuso, pero al final del día yo no puedo decir que una paciente con alteración de la glucosa está sana porque estoy diciendo que está alterada. Y tampoco puedo decir que no le voy a hacer nada porque no puedo hacerle diagnóstico de diabetes gestacional porque ya es después de las 24 o 28 semanas si está alterada. Es decir, la voy a orientar como si fuera una alteración que por definición es diabetes gestacional, y el punto es tratarlo. Ese es el tipo de cosas que yo quería dejar claro, ¿no? La misma literatura no es específica, no es clara, pero al final del día, si yo me encuentro con una paciente de 32 semanas con 140 de una glucemia basal, pues a mí no me interesa si tiene o no un screening previo. Para mí tiene una alteración del metabolismo de la glucosa, y esa es la definición de diabetes gestacional, y cuando menos lo que voy a hacer es mejorar esos niveles de glucosa para evitar complicaciones adversas perinatales.
Entonces, como comentábamos, el American College, la Guía de Práctica Clínica Nacional y la Asociación Americana de Diabetes comentan que respecto a estos dos métodos hay una falta de evidencia para poder determinar cuál es mejor método. Aunque ya dijimos los pros que da la CO, ya dijimos los contras que da la ADA, ya dijimos los pros que da la Guía de Práctica Clínica para el de un paso, por ejemplo, la evidencia hasta el día de hoy permite establecer como indistinto el método que se utilice. De tal forma que, repito, en lo personal, yo prefiero hacer un diagnóstico, como lo dice la Guía de Práctica Clínica, con un paso, ya que mejora la detección, es decir, voy a detectar más mujeres que tengan más riesgo de hacer más complicaciones. Si eso repercute en costos hospitalarios, pues es algo que no tendría que importar si estamos de hecho y en el acto, en la realidad, disminuyendo las complicaciones que mi paciente pueda tener. Eso es, repito, mi punto personal y es lo que avala la Guía de Práctica Clínica. Entonces ya hablamos de ese screening universal a las 24 y 28 semanas. Sin embargo, repetimos, ¿qué tal si yo veo a una paciente en el primer trimestre como tendría que ser, ¿no? No me voy a esperar nada más hasta las 24 semanas para pedirle una glucosa. Todos sabemos que en la valoración de la primera visita prenatal, que tendría que ser en el primer trimestre, se piden varios estudios de laboratorio, ¿no? Biometría, BDRL, VIH, grupo sanguíneo, etcétera, ¿no? Incluyendo una glucemia basal, no curvas. Esa glucemia basal es suficiente, según el Clínic de Barcelona, para poder nosotros llevar a cabo un algoritmo de diagnóstico y de seguimiento. Si mi paciente tiene una glucemia basal, a todas se las vamos a pedir. Aquí no vamos a diferenciar. En España es diferente porque si hay grupos que se consideran de bajo riesgo, en nuestro caso vamos a adaptar esta tablita, vamos a borrar esto. Todas las pacientes en México son de alto riesgo, por lo que a todas les voy a pedir una glucemia basal en su primera visita concepcional. De tal forma que si tiene más de 125, es decir, 126, como ya lo comentamos, es una diabetes mellitus franca o diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Cualquiera, es una diabetes pregestacional, por lo que se va a llevar a cabo el manejo conforme a una diabetes pregestacional. Si esta glucemia en ayunas está entre 92 y 125, es decir, no alcanza a ser diabetes, pero según los rangos que ya vimos, no es todavía una diabetes, una glucemia normal, porque ya supera los 92. ¿Qué debo de hacer? Bueno, estas pacientes sí son candidatas entonces a una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Dependiendo de eso, como estamos en primer trimestre, vamos a hacer el diagnóstico de o una diabetes franca como tal, nos regresaríamos, si tiene más de 200 a las 2 horas, si tiene, puedes pedir una glucosilada con 6.5, es una diabetes franca, y si no, es una paciente a la que simplemente debes de vigilar las glucemias sin hacer un diagnóstico como tal, porque ningún valor va a estar alterado, ningún valor de esta curva de tolerancia va a estar alterado, por lo que no puedes hacer ningún diagnóstico. Si uno está alterado, tendría que cumplir como una diabetes tipo 2. Y el tercer caso es que esta glucemia basal en ayuno sea menor a 92, se estipula que es normal y entonces ya es candidata a su tamizaje universal a las 24 a 28 semanas con el método que más convenga, ¿no? En el caso del Clinic, ellos recomiendan también en 2 pasos con un Sullivan, en nuestro caso puede ser o 2 pasos o un solo paso. Es un punto que quería aclarar para que no quedaran dudas de qué hago yo si desde el primer trimestre la recibo. Le pido su basal, de acuerdo a su basal digo, ya eres diabética, todo está bien o eres de riesgo porque estás entre 92 y 125, te hago tu curva de tolerancia a la glucosa y digo, bueno, tienes una alterada, eres diabética franca. No tienes ninguna alterada, todo está bien. A manera de conclusiones, entonces sabemos que la diabetes gestacional presenta una gran variación en su incidencia. La mujer mexicana se considera de alto riesgo, por lo que todas, es decir, un tamizaje universal debe de ser realizado entre las 24 y 28 semanas, como ya dijimos, sin olvidar la evaluación inicial en la primera consulta, es decir, esa glucemia basal me va a decir cómo estamos, así de sencillo. Con base en ello hacemos el algoritmo que ya describimos anteriormente. Los criterios diagnósticos en 1 o 2 pasos se pueden utilizar de forma indistinta, aunque como ya les dije, utilizar en un solo paso aumenta la tasa de detección y aunque eso pueda apelarse a mayores costos hospitalarios, al final del día hay estudios que
De hecho, demuestran que mientras mejor control glucémico tengan tus pacientes, menores complicaciones maternas y fetales tendrán. Es mejor diagnosticar pacientes y mejorar su control glucémico que esperar a que tengan esas complicaciones que ya dijimos. De tal forma que las mujeres que desarrollan una diabetes mellitus gestacional tienen un riesgo elevado de morbimortalidad posterior. Ya hablamos de un síndrome metabólico, diabetes, dislipidemia, es decir, un riesgo cardiovascular mayor. Sin embargo, un punto que será súper importante abordar en pláticas futuras es que esto podemos atribuirlo a todo menos a que la paciente haya tenido diabetes mellitus gestacional, es decir, la paciente que la presente sí va a tener un riesgo de morbilidad posterior, pero no es la causa la diabetes mellitus gestacional, es nada más una consecuencia de todo un entorno individual de esa paciente. Hace rato les comenté el término estrés metabólico. En las siguientes clases vamos a hablar como esas pacientes preeclámpticas que tienen complicaciones en años posteriores y esas pacientes diabéticas que tienen complicaciones en años posteriores o esas pacientes con colestasis que tienen complicaciones en años posteriores no quedaron complicadas por haber padecido las enfermedades, sino porque la enfermedad se presentó ya que mi paciente de hecho tiene algo que no resistió el test de estrés que significa el embarazo. Ese es un punto que vamos a tomar en nuestra plática y pues bueno, por el momento terminamos esta plática. Espero que haya sido útil, que no haya sido confusa, que sea clara y estamos al pendiente de los comentarios.